¿Qué tal, amables amigos? Es un placer reencontrarnos con ustedes. Ya estamos a la mitad del mes de enero del 2017 y quiero retomar el tema sobre las señales precursoras de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En la primera parte de este tema hemos visto la respuesta del Señor Jesucristo a la pregunta de los apóstoles. Los apóstoles le preguntaron lo que registra San Mateo, capítulo 24, el verso 3. Dice allí: y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin del mundo, como dice otras traducciones? Los apóstoles estaban listos para salir con el fuego del amor de Cristo, como salieron después de la ascensión de Él. El Espíritu Santo fue derramado sobre ellos y ellos salieron a proclamar el glorioso mensaje del Mesías Redentor, que vino a esta tierra, que dio su vida, que resucitó de los muertos, que ascendió en gloria y que prometió volver. Y ellos salieron con ese fuego a proclamar el glorioso mensaje. Pero el Señor les había dado una advertencia. La primera de ellas, con respecto a las señales que anunciarían su venida, es la que registran los versículos 4 y 5. El Señor no se hizo esperar a la pregunta de los apóstoles: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? Y Él les dice, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hemos visto el desarrollo de la iglesia cristiana desde sus primeros días, de los días apostólicos, cómo Satanás trató de querer manejar la obra de Dios y cómo introdujo enseñanzas falsas. Los primeros siglos los cristianos fueron perseguidos por la Roma imperial. Luego el poder religioso se introdujo en la ciudad de Roma y de allí gobernó durante 1200 años de historia prácticamente a todo el mundo, con un sistema que lamentablemente ha corrompido la fe genuina del cristianismo. Mucha idolatría se introdujo en su seno y eso es lo que han bebido los pueblos y las naciones de la tierra. Pero el Señor nos advertía que en la hora final iban a venir muchos en su nombre. Noten que no dice poco las Escrituras, dice mucho. ¿Por qué el Señor Jesucristo nos da esta advertencia? Porque no todo lo que tiene el rótulo de cristianismo es cristianismo. Mis amigos queridos, tenemos que cavar profundamente, escudriñar las Escrituras para encontrar la pureza de la verdad que fue eclipsada por un montón de conceptos religiosos paganos. Pero las señales de la venida de Jesús avanzan mucho más allá que el aspecto religioso propiamente dicho. En los versículos 6 y 7 de siempre Mateo 24 leemos: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Algunas personas cuando leemos estos pasajes dicen: bueno, pero ¿cómo las guerras pueden ser señales de la segunda venida si siempre la humanidad ha guerreado? Y en cierto modo tienen razón, porque la humanidad ha guerreado de su propio génesis. Los expertos en guerra, cuando hacen un análisis de la historia desde el primer imperio mundial, Egipto, hasta la década del 60, más o menos, de 1960, allí ellos explican que durante 3.500 años de historia, solamente 275 años la humanidad no ha guerreado. Es decir, 3.225 años de guerras. Así que siempre hubo conflictos. Pero cuando el Señor le está dando acá una señal clara para los que viviríamos en la hora final de la historia, noten que dice: oiréis de guerras y rumores de guerra. Saben que muchos expertos en guerras dicen: las únicas dos que las podríamos catalogar como conflagración general o guerras mundiales son la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Eso no se había dado antes en la historia. Y el Señor Jesucristo dice: guerras y rumores de guerra. ¿Por qué? Saben que una vez le preguntaron a don Alberto Einstein
después de la Segunda Guerra Mundial, qué opinaba él acerca de la Tercera Guerra Mundial. Y don Alberto Einstein respondió y dijo: nada puedo opinar, pero sí la cuarta será piedras. ¿Qué quería decir este hombre sabio? Que si se desata una Tercera Guerra Mundial, con la cantidad de ojivas nucleares que había en la Tierra en ese entonces, lamentablemente el mundo desaparecería. Y si quedaban indicios de vida en el planeta, tendría que volver a tirarse con piedra. ¿Saben que algo parecido respondió después también de Winston Churchill? Justamente el primer ministro de Inglaterra. Le hicieron también una pregunta similar, ¿qué opinaba él de la tercera? Y nada raro, él, motivado por la respuesta de Einstein, respondió algo parecido. Le dijo al periodista: de la tercera no puedo opinar, pero sí de la cuarta, será a palos. Una respuesta muy similar. Mis amigos queridos, ustedes saben que después de la Primera Guerra Mundial, las naciones se dieron a llamar las naciones armándose para la guerra, y las mentes diabólicas, porque no se puede expresar de otra manera, comenzaron a trabajar tremendamente hasta que en el 1942 se logra la desintegración del átomo. Y lo primero que los hombres fabrican son las bombas atómicas. ¿Quién le puso fin a la Segunda Guerra Mundial? Fueron los Estados Unidos de Norteamérica, justamente con las dos poderosas bombas en Hiroshima y Nagasaki. Ahí están las imágenes de esas bombas para que ustedes puedan realmente apreciarlas y considerarlas. Ahora bien, ¿por qué el Señor Jesús dice: oiréis rumores de guerra? Ya lo hemos explicado, que una tercera guerra mundial, si se desatara, no quedaría indicio de vida en el planeta Tierra. Así lo expresaron estos hombres sabios. Pero saben, mis amigos, hace 2000 años atrás, que la Biblia menciona por qué Dios está deteniendo justamente esta guerra nuclear. Lo dice el libro del Apocalipsis. Saben, la mayoría no estudia Apocalipsis porque creen que se confunden, porque habla de bestias, porque habla de animales híbridos, porque habla de cosas. Y entonces la mayoría lo toma el Apocalipsis como algo catastrófico nada más. Y cualquier desastre que hay dicen es apocalíptico. Pero saben, mis amigos, todos los libros de la Biblia convergen en Apocalipsis. Y Dios ha ocultado a través de figuras de bestias y de bestias híbridas a las potencias que se iban a oponer a la voluntad de Dios, sean estas políticas y religiosas. Porque si Dios hubiera dicho directamente tal bestia pertenece a tal potencia, lamentablemente hubieran destruido las Sagradas Escrituras. ¿Por qué sabemos que las bestias están representando reinos en el Apocalipsis? Porque la misma Biblia se encarga de aclarar los símbolos. A la Biblia no hay que interpretarla con nuestros propios criterios. A la Biblia tenemos que dejarla que se interpreten así sola. En el libro de Daniel, por ejemplo, el capítulo 7, el Señor le muestra a Daniel ahí 4 bestias. Y esas 4 bestias están representando a 4 imperios: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero ¿cómo lo explica la Sagrada Escritura al explicarle el ángel Gabriel al profeta Daniel lo que él veía en visión? El versículo 23, por ejemplo, del capítulo 7 de Daniel dice: dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Cuando se estudian las profecías, esta cuarta bestia representa la Roma política. Sí, amigo, la Biblia se encarga de aclarar todos los símbolos. Ahora vamos a Apocalipsis, el capítulo 7, para ver cómo es que Dios está deteniendo esta guerra. Y lo dice 2000 años antes que se desataran estos conflictos que lógicamente causan un impacto profundo en la mente de toda persona reflexiva y todos aquellos que anhelan un mundo de paz y de felicidad y de buena armonía y de muy buenas relaciones, que es un sentimiento noble del ser humano que está puesto en el corazón, implantado por un Dios de amor. Lógicamente no pueden sufrir ver todas estas cosas, pero Dios nos advirtió con antemano que tristemente así terminaría el colapso de la historia humana gobernada por los hombres de esta tierra. El capítulo 7, fíjense en lo que dice. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol.
vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. ¡Qué tremendo! El Señor Jesús decía que el Evangelio iba a ser predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendría el fin. San Mateo 24, versículo 14. Y acá el Señor nos dice que Dios está deteniendo los 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra, o sea, en forma global, para que los vientos, dicen, no soplen sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre los árboles. La pregunta es, ¿y qué simbolizan los vientos en las Sagradas Escrituras? Vamos a preguntarle a la Biblia que nos responda qué simbolizan los vientos. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 49 del libro del profeta Jeremías, allí nos encontramos nosotros con una profecía sobre Elam. Elam se había portado mal y Dios iba a mandar guerra sobre Elam, iba a mandar de los distintos puntos hombres que ataquen a la ciudad de Elam, iba a permitir Dios que esto ocurra. Miren cómo lo dice la Biblia, versículo 36 del capítulo 49. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos, y delante de lo que buscan su vida, y traeré sobre ello mal, y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ello espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elam y destruiré a su rey y a sus príncipes, dice Jehová. O sea, Dios tenía una contienda con los habitantes de Elam. Y los enemigos que iban a venir a atacarlo de los 4 puntos cardinales, Dios dice: aventaré a estos vientos. O sea, los vientos en profecía están simbolizando justamente guerras. Por ejemplo, en el mismo capítulo 51 de Jeremías leemos así: así ha dicho Jehová: he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantaron contra mí, y enviaré a Babilonia aventadores que lo avienten, y vaciará su tierra, porque se pondrá contra ella de todas partes en el día del mal. Noten, mis amigos, quiere decir que la palabra viento en profecía están significando guerras. Las palabras bestia están representando reino. Fíjense en los detalles como la Biblia lo va explicando en forma clara. ¿Cómo le llamaron a la guerra del Golfo Pérsico? Tormenta del desierto. Hace unos 40, 45 años atrás salió una película también, Vientos de Guerra. Ahora noten, en Apocalipsis está diciendo que los ángeles detienen los 4 vientos para que no sople viento alguno sobre la tierra, sobre el mar y sobre los árboles. ¿Qué tipo de guerra es esta? Es una guerra atómica, química, bacteriológica, todas esas armas diabólicas que se han preparado. Esa no es una guerra de armas convencionales, porque las armas convencionales matan solamente vida o destruyen vivienda, pero una guerra que tenga la potestad de destruir el planeta Tierra, la tierra, el mar y los árboles, es una guerra nuclear. Noten que ya 2000 años Dios dice que está controlando que eso no se desate. ¿Saben, amigos? El mundo no está sin gobernante. Dios sigue siendo el soberano. Dios hasta cierto modo permite el desarrollo del mal en la forma en que éste se marca, pero Dios no permitirá que la Tierra sea destruida ni por un meteorito, ni por un asteroide como dice la NASA, ni por la guerra nuclear de los hombres de sálvese quien pueda. No, Señor. El Señor controla todo hasta que Jesús vuelva. Es cierto que va a haber problemas serios como vamos a seguir viendo en esta serie sobre las señales del fin. Pero esa guerra nuclear Dios la está deteniendo hasta que se termine la obra de la predicación en la tierra. Ahora miren, dice ahí Apocalipsis, el capítulo 7, como hemos estado leyendo, dice: vi otro ángel que subía de donde sale el sol y dijo a los 4 ángeles que no hagan daño, o sea, que no suelten los vientos, no permitan que se desate esa guerra hasta que se termine la obra de la predicación. Les pregunto, amigos, ¿de dónde sale el sol? Del este, ¿verdad? ¿Y qué es el este? Es el oriente, lo mismo. ¿Dónde se desatan la mayor cantidad de conflictos bélicos en la tierra?
¿Acaso no es en ese lugar geográfico? ¿Acaso no en el escenario donde fue el escenario del Edén y las tierras bíblicas, donde está la mayor cantidad de condensación de petróleo y de todo aquello? Porque la lucha finalmente es por el oro negro, el petróleo. Porque todas las maquinarias de guerra funcionan en base a petróleo todavía. Sí, mis amigos, la Biblia ya lo decía. O sea, amables amigos, escuchen bien, escudriñando las Escrituras, comprendemos las señales que indican que la venida de Jesús está cerca. Con milenios nuestro Padre Celestial nos advirtió. Les pregunto, ¿miente Dios? ¿Se equivoca Dios? ¿El Señor Jesucristo, mis hermanos, nos engaña? No, de ninguna manera. Lo que nos engañan son los que creen y eclipsan la gloria de esta verdad en la mente de las personas para que no se alisten y preparen para el encuentro con Jesús. Ellos son los que eclipsan esta gloriosa verdad, pretendiendo que la humanidad va a lograr la paz mundial con buena voluntad. Y se usa palabras muy bonitas, por supuesto, amor, paz, misericordia, paciencia. Mis amigos, ¿cómo tenemos que vivir los hijos de Dios mientras guardamos el retorno de Jesús? ¿Cómo lo vivió Jesús? ¿Cómo vivió Él? Haciendo bien, ayudando, fortaleciendo a la humanidad, ayudando al caído, fortaleciendo a los débiles, haciendo obras de misericordia. Claro que sí, eso no puede menguar en la vida de un hijo de Dios. En la medida en que Dios nos permite, en el área donde nos movemos, tenemos que ser siervos de los demás. Pero mis amigos, el corazón y la mente tiene que prepararse para el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que al terminar este tema, esta parte del tema, quiero dejar con ustedes las palabras de Apocalipsis. Allí el capítulo 22, el último capítulo. El verso 17 dice, y el Espíritu Santo, y la esposa, o sea la iglesia, dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El verso 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y Juan responde, amén. Sí, ven Señor Jesús. Mis amigos, que Dios te bendiga. Que estas verdades cobren vida en tu alma y te alistes para el encuentro con el Señor Jesucristo. Amén.